Bueno, hermanos, muy buenos días a todos. Damos gracias al Señor por el permitirnos una vez más estar buscándole, reconociéndole, adorándole. Y qué lindo es poder ver cómo las familias se esfuerzan para, para adorarlo, para buscarlo. Una de las cosas buenas que seguramente resaltaré ahorita es que el mundo está sensible y, Dios sensibiliza los corazones para que le busquemos, para que le reconozcamos. Damos gracias a Dios por los muchachos, nos han querido apoyar con el tema de la adoración, un tiempo de adoración. Y bueno, mis hermanos, mientras que se van conectando los hermanos, esperamos entiendan la dinámica después de YouTube, tratar de transmitir por Facebook. Lo hacemos porque por causa del internet que yo tengo acá hay menos interferencia por el Facebook. Por YouTube vimos que se nos corta un poco más. Pero bien, mis queridos hermanos, mientras que van llegando los hermanos o se van conectando, les invito a que ustedes abran en sus Biblias el Salmos capítulo 90. He orado al Señor y el Señor ha puesto en mi corazón compartir en esta mañana un sermón o un mensaje basado a la oración que hizo Moisés en este salmo. Mientras que los hermanos se van ubicando o se logran conectar, permítame dar algunos anuncios. Gracias a Dios y a la generosidad de muchos hermanos y también de una familiar, de un hermano de la iglesia que hizo una donación desde Bogotá, se lograron recoger unos dineros y también se logró recoger, hermanos, físicamente mercados que hermanos pasaban por la iglesia, iban dejando. Y bueno, yo les voy a enviar una imagen ahí por el grupo del WhatsApp de cómo fue cada mercadito que se le logró dar a cada familia. Se lograron dar 11 mercados y dentro de las 25 familias que yo tengo como un listado de las familias más necesitadas, logramos cubrir 11. Muchas gracias, hermanos. Las familias, es muy bonito, aunque yo no pude repartir porque por causa del límite de tiempo que tenemos por el pico y cédula, nos repartimos el trabajo con algunos hermanos para comprar algunas cosas, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Se lograron hacer los mercados y el hermano Michael, que trabaja en Rappi, como él es mensajero, a él le sirve más movilizarse, él nos ayudó a reentregar algunos mercados. Y el hermano Nelson también ahí en la sede. Hermanos, lo que les podemos decir es que es más bienaventurado dar que recibir. Se cumple la escritura cuando dice que sentimos más gozo dando que recibiendo. Y qué lindo esto, hermanos. Aprovechando esto, quiero desafiarlos y motivarlos a que durante el transcurso de esta semana y la otra podamos hacer otra campaña para recoger ayudas económicas y ayudas físicas para poder preparar otros mercados para otras familias que seguramente lo necesitan y podemos prestarnos en las manos del Señor para bendecir. Qué lindo, hermanos, es cuando nosotros damos por amor, damos con sacrificio y ejercitamos la generosidad que el Señor ya ha tenido primero con nosotros. Entonces, mis hermanos, muchas gracias. Les sigo motivando, no perdamos esta disciplina, esta dinámica, y ahí vamos adelante con la ayuda del Señor. Bien, hermanos, si usted ya encontró Salmos capítulo 90, yo le invito, hermano, que antes de leer Salmos 90, permítame, le pongo en contexto de este pasaje, para que cuando lo leamos, nuestra mente esté ubicada de por qué Moisés hizo esta oración y llamó a una reflexión de lo que es la vida o de lo que es la realidad de la vida. Máxime cuando estamos en un tiempo donde el ser humano está siendo estremecido por la muerte y muchos corazones divagan
en sus razonamientos, se escuchan muchas voces, por todos lados se escuchan muchas voces, y como que tiende a perturbar el alma y el corazón de muchos. Yo creo que es en estos tiempos necesitamos palabra de Dios, sabiduría de Dios. Yo oraba al Señor y le decía a un hermano, hermano, es que yo necesito orar para que Dios nos dé una palabra rema para la iglesia. Es mi responsabilidad compartirles a ustedes, mis queridos hermanos, un mensaje del cielo, no un mensaje que salga de parte mía o producto de mis emociones o de mi sabiduría humana que interpreta estos tiempos, sino que necesitamos es una palabra del cielo que nos ubique, que nos consuele, que nos fortalezca, que nos dé entendimiento de cuál es la buena y agradable voluntad del Señor. Y bueno, el Señor puso en mi corazón este pasaje y en este texto, hermanos, este Salmo 90 se le atribuye a Moisés. Y se cree, o la gran mayoría de los comentaristas y estudiosos que yo consulté, creen que este salmo, o este salmo que es una oración que hace Moisés, él la compone en un tiempo en el cual Dios está trayendo un juicio sobre su pueblo, específicamente sobre los israelitas, que justo después de ver cómo Dios con mano poderosa los sacó de Egipto, ellos comenzaron a renegar de Dios, ellos comenzaron a cuestionar a Dios y desafiaron a Dios poniéndolo a ira. Cuando Moisés envía a los 2 espías a reconocer la tierra de Canaán, solamente 2 dijeron sí se puede y 10 dijeron no se puede. Y por causa de la incredulidad, pero no solamente la incredulidad de estos 10 líderes, sino de la contaminación, de la cizaña que ellos transmitieron en el pueblo, y el pueblo se contaminó. Dios, por causa de esta rebelión o por causa de que este pueblo no le creyó a Dios, después de haber visto todo lo que Dios había hecho por ellos, Dios decide traer un juicio sobre esta generación. Y si usted me acompaña primero, vamos al libro de Números capítulo 14. Números capítulo 14. Para que usted tenga un mayor entendimiento, o nos ubiquemos en el tiempo en que Moisés hace esta oración y podamos entender las palabras de Moisés en este salmo. Números capítulo 14, versículo 29. Y dice así: en este desierto caerán vuestros cuerpos, y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Números, usted se va a dar cuenta de que según este censo eran aproximadamente 600,000 hombres, sin contar mujeres, los que tuvieron que, por 38 años después de este pasaje, que morir como consecuencias de la rebelión y de la incredulidad del pueblo para con Dios. Yo hice unas cuentas y aproximadamente murieron en 38 años 1.200.000 personas. Quiera esto decir que cada día morían 88 personas. Cada día Moisés tenía que escuchar y saber de que morían 88 personas de su pueblo durante la peregrinación en el desierto. Y ahora sí, teniendo en cuenta esta realidad o este contexto que estaba viviendo Moisés, Moisés compone esta oración. Es un salmo, es una oración que llama la reflexión de la vida y el tiempo
y la necesidad de tener sabiduría ante esta realidad. Y si usted me acompaña, yo voy a leer en la versión PDT el Salmo 90. Acompáñenme por favor, dice así: Señor mío, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Tú traes a los seres humanos al mundo y los conviertes en polvo de nuevo. Para ti, 1000 años son como un día, ya se va. Como unas horas que pasan en la noche. Siembras a los seres humanos cada año. De mañana brotan como la hierba. La hierba crece en la mañana y por la tarde se seca y muere. Tu furia nos consume. Tu enojo nos llena de miedo. Tú conoces todas nuestras faltas. La luz de tu rostro las revela. Ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Tu furia puede acabar con nuestra vida. Eres capaz de hacer que nuestra vida se desvanezca, como un suspiro. Podemos llegar a vivir 70 años y hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo y de repente nuestra vida termina y volamos. Dios mío, nadie conoce la fuerza de tu furia. ¿Será igual al temor que tú inspiras? Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Señor, ¿cuándo volverás a estar con nosotros? Sé bueno con tus siervos. Llénanos de tu fiel amor cada mañana y nosotros siempre nos alegraremos y cantaremos. Danos tantos años de alegría, así como nos diste de aflicción. Deja que tus siervos vean las maravillas que tú puedes hacer por ellos y permite que sus hijos vean tu gloria. Que nuestro Dios y Señor sea bueno con nosotros, que nos envíe ayuda. Sí, ayúdanos en lo que hacemos. Dice el versículo 12, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Oremos, hermanos. Padre, una vez más elevamos a ti una oración. Oro junto con la familia en la fe en la que tú me has puesto, Señor. Oro, Señor, junto con cada hermano, hermana, familiar, amigo y amiga que hoy, Señor, nos apartamos un tiempo y nos reunimos para escuchar tu voz, para ministrar tu presencia y ser ministrados por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, asístenos donde quiera que estemos. Cautiva nuestra mente y nuestro corazón. No permitas que nos distraigamos mientras que tú hablas, Señor. Danos entendimiento y sabiduría. Permítenos reflexionar sobre la vida y sobre lo que hoy en día estamos viviendo a través del consejo de tu palabra, Señor. Trae paz, trae fortaleza, trae esperanza, trae entendimiento, Señor, para que entonces así podamos conocer cuál es tu voluntad, Señor, y podamos, Señor, confiar en tus designios. Oro, Señor, para que tú nos hables. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Amén. Muy bien, hermanos, he titulado este sermón Un mal necesario. Y bueno, puede que usted tenga otro título para este sermón. Yo pues me fui por este lado, intentando ver entre línea y línea lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Como ya lo vimos, mis queridos hermanos, es una oración que hace Moisés en medio de un tiempo muy difícil. Moisés tuvo que ser espectador de muchos juicios de Dios. Moisés fue espectador de la realidad de la vida del hombre. A pesar de lo que él pudo haber hecho, Moisés tuvo que ver dos facetas de Dios: el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, pero también Moisés vio la ira de Dios, vio la manifestación de la ira de Dios por causa del pecado del hombre. Y en este pasaje quiero como primer punto hablar sobre los dos primeros versículos que el Salmo dice, o lo que Moisés dice. En el versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
¿Sabe qué hace Moisés, mis queridos hermanos? Moisés alaba la benevolencia y la fidelidad de Dios por su pueblo a través del tiempo. A pesar del tiempo corto de los hombres, Dios permanece. Dios permanece. A Él no lo afecta el cronos, como dice el versículo 2. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La Biblia dice que Dios no tiene ni principio ni fin. Dios no está limitado al cronos o al tiempo que nosotros humanamente sí estamos limitados. También a pesar de los juicios de Dios, Moisés alaba la benevolencia y la fidelidad de Dios, pues Moisés fue testigo fiel de los justos juicios de Dios y aún así lo alaba y reconoce la necesidad de la manifestación de Dios por causa de la maldad del hombre. Y me bendice cómo Moisés, a pesar de lo que está viviendo, arranca alabando a Dios y reconociendo a Dios por lo que Él es, ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo, aunque nosotros humanamente tengamos un tiempo corto y limitado en esta vida. Lo segundo que quiero resaltar del pasaje, mis queridos hermanos, es la realidad de la vida. Y en este segundo punto vamos a tratar de ver varias cosas. Puesto que Moisés en esta oración sí que hace una reflexión de lo que es la realidad de la vida. Y yo creo que hoy en día nosotros humanamente necesitamos tener un justo juicio de la vida, de lo que estamos viviendo y de lo que está viviendo esta humanidad o lo que está viviendo el mundo hoy en día. Moisés reflexiona sobre cómo el tiempo y la vida van de la mano. Y como subpunto aquí yo coloqué, si hay algo que Moisés nos pone a reflexionar es sobre la fragilidad del hombre y por consiguiente la brevedad de su vida. El hombre es frágil. El hombre es frágil, hermanos. Si usted me acompaña al versículo 5 y al versículo 6 dice, los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño. Como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Y aquí Moisés en estos versículos va a usar tres metáforas. Y dice, la vida del ser humano es como un torrente de aguas. O sea, como una inundación que de repente vino y arrasó con todo lo que encontró por su paso. Lo que antes estaba, ya no está. Es solo recuerdos. Dice también que la vida es como un sueño, que hoy se tiene y después desaparece. Fugaz. De hecho, si quisiéramos usar las palabras del predicador en Eclesiastés, podríamos decir que la vida es una vanidad fugaz. También dice que es como la hierba del campo, que tiene un ciclo de vida y de existencia corta. Es un ciclo. Dice el texto, en la mañana crece, después florece, pero ya en la tarde está marchita, es cortada y se muere. El ciclo de la vida. Y valga la pena decir que es corto. ¿Qué nos enseñan estas tres metáforas? Bueno, primero, que la vida es breve por causa de los frágiles que somos. Mire, hermanos, según las estadísticas del año pasado, yo estuve investigando un poquito, según las estadísticas del año pasado, en el mundo cada 3 segundos se muere una persona. 1, 2, 3, se murió una persona. En alguna parte del mundo, cada 3 segundos muere una persona. Si esto es verdad, en un minuto mueren 20 personas en el mundo. En una hora mueren 1.200 personas en el mundo. En 24 horas, 28.800 personas mueren en el mundo. En un mes, habrán muerto 864.000 personas en un mes. Y en un año, habrán muerto
10.368.000 personas. ¿De qué mueren? Por vejez, enfermedades diversas, accidentes, actos violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros miramos estas cifras, que son aterradoras, imagínense en un año 10.368.000 personas. Hermanos, si esto es así, nos vamos a dar cuenta de lo que decía Moisés. Somos muy frágiles, hermanos. Nos podemos morir por cualquier cosa y en cualquier momento, cuando miramos esta realidad. Si hoy esta humanidad es llamada a reflexionar sobre la vida, es por causa de la muerte. Porque hoy las noticias hablan de muerte. Prenda el televisor que sea, busque las noticias que sean. Y todas las noticias que usted hoy busque hablan de muerte. Todas. Actualmente a la fecha han muerto 65.711 personas. Ayer, 65.711 personas por causa del COVID-19, sin contar la estadística que ya les mencioné. Bueno, yo trato de identificarme con Moisés al ver cuánta gente moría. Lo segundo que quiero resaltar de estas metáforas que está usando Moisés para llevarnos a reflexionar sobre la fragilidad del hombre y la brevedad de la vida, es que la vida es breve y la muerte es segura. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, dice la Escritura. Si usted me acompaña al libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, hay una realidad absoluta que yo creo que es importante que la guardemos en nuestros corazones para adquirir sabiduría. Eclesiastés capítulo 8, me gustaría como leer eso en esta versión. Vamos a ver si lo puedo leer en esta versión. Dice así: nadie es dueño de su espíritu, ni lo puede detener, porque nadie es dueño de la muerte. Cuando llega la guerra, no puede mandar a otro en su lugar. La maldad que uno hace no lo protegerá. En otra versión dice así: dice, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. O sea, lo que quiere decir Eclesiastés, hermanos, lo que quiere decir Eclesiastés es que nadie, absolutamente nadie tiene potestad de la vida, solo Dios. Dios se reserva el derecho de cuándo da la vida y cuándo la reclama. Nadie, ningún hombre, por mucha plata que tenga, por mucho poder que tenga, por mucha influencia en el mundo que tenga, nadie puede tener potestad de su vida. Nadie. Cuando estamos jóvenes creemos que nos podemos llevar el mundo por delante, pues tenemos vigor, creemos que tenemos muchos años por delante, y después de los 50 vienen los males, y después de que llegan los males no se van. Lo que pasa es que cambian de lugar, ¿no? Que me duele la cabeza, que después me duele un pie, que después me duele un codo, que después me duele no sé qué, que la espalda, y arrancan los males. Y estos son solamente señales de que nuestra vida de que nosotros somos frágiles y de que nuestra vida es corta. Y lo tercero y último que quiero resaltar de esta metáfora es que el tiempo de vida del hombre en la tierra es corto, pero Dios permanece. Y esto, hermano, me bendice, o esto, hermanos, habrá de bendecirnos. Y Moisés lo vio. Moisés creció escuchando de los hechos de Dios y reconociendo cómo Dios ha permanecido a través del tiempo con su pueblo. Y el pueblo ha pasado, pero Dios ha permanecido. Y mires, queridos hermanos, la vida sigue. La vida continúa. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta para confiar en el Señor.
Dios trasciende por encima del tiempo limitado que nosotros tenemos en esta tierra. Mis queridos hermanos, lo segundo que quiero resaltar de este segundo punto con respecto a la realidad de la vida está basado en una pregunta que quizás algunos está haciendo, y de pronto alguno que me está escuchando puede decir, bueno pastor, ¿y por qué Dios permite todo esto si Dios es amor? Y yo creo, hermanos, que en este tiempo de reflexión que hace Moisés sobre la realidad de la vida, nos encontramos que la muerte física viene como resultado del pecado del hombre. Por favor, acompáñeme al versículo 7 y al versículo 9 del Salmo 90. Dice así: porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Permítame, les leo en la versión PDT estos versículos. Versículo 7. Dice así: si te enojas, nos asustas. Si te enfureces, nos destruyes. Tú conoces nuestros pecados, aún así, aún los más secretos. Si te enojas, termina nuestra vida. Los años se nos escapan como se escapa un suspiro. El versículo 11 dice así: la fuerza de tu furia nadie ha llegado a conocerla. Es tan grande tu enojo como el temor que nos inspiras. Mis queridos hermanos y amigos, la muerte ha venido al hombre por causa del pecado del hombre. El hombre que se rebeló contra Dios al no reconocerlo, el hombre que ha desafiado a Dios al violar sus mandamientos y lo ha provocado a ira. Usted puede encontrar esto a la luz de las Escrituras en varios pasajes. Sí, Dios es amor. Y quizás cuando tú comenzaste la vida cristiana te enseñaron que Dios era amor y solamente el tema que te daban era Dios es amor, pero quizás no te enseñaron la realidad del todo como es Dios. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es amor, Dios se alegra, pero Dios también se aira. Y se aira contra el hombre pecador, contra el hombre que lo desafía y lo desafía y lo rechaza, puesto que el hombre desafía a Dios al violar sus mandamientos. Ya voy a ser un poco más específico. Si usted quiere, abra su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dios en su amor creó al hombre, pero por causa de su pecado, de rebelión contra Dios, pues se puso a ira contra el Creador. Y hay unos textos muy claros, que aunque yo ya los leí qué día, yo creo que es bueno que nosotros los leamos también. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y Dios por qué permite tantas muertes? Bueno, la Biblia nos da respuesta de esto, no solamente en este pasaje, sino en muchos otros. Romanos capítulo 1, versículo 18. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que vemos en el mundo, hermanos. Vivimos en un mundo que ha cambiado la verdad por la mentira y le ha hecho creer a la gente que la mentira es verdad. Y han censurado y se han burlado de la verdad de las Escrituras. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos y amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Mis queridos hermanos, Dios se aira, y Dios se aira contra todo aquel que lo rechaza, lo niega, se burla de él y decide adorar a otros dioses. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Es por eso que desde el principio leemos sobre los juicios de Dios. Dios ha enviado juicios al hombre desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios trajo un juicio sobre el hombre, sobre la humanidad y sobre la naturaleza. Y desde entonces hemos sufrido las consecuencias de ese castigo. Desde entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los creó para que ellos no murieran, nunca experimentaran la muerte física, pero por causa de su pecado vino la muerte física a la humanidad. Y por eso es que nosotros, a medida que han pasado los años, vivimos menos, hermanos, por causa del pecado, porque el pecado trae consigo muchos males. Vemos cómo desde el principio el hombre insistió en rebelarse contra Dios. Y se acuerdan cuando ustedes leen en Génesis el tema del diluvio, dice la Biblia que el hombre se volcó a hacer el mal. Ya no había nadie que hiciera el bien, solamente un hombre que halló gracia delante de Dios, y este fue Noé. Y Dios castigó a la humanidad a través de un diluvio, y miles y millones de personas murieron como consecuencia de su pecado, que produjo la ira de Dios, y Dios trajo un juicio sobre la humanidad. Vemos también a Sodoma y a Gomorra, que se pervirtieron a tal extremo que Dios decidió traer un castigo de muerte para estas provincias, para estos lugares. Vemos las plagas de Egipto, cómo Dios de una manera severa castigó a todo aquel que resistía a Dios y no dejaba que Dios hiciera su voluntad y su propósito. Vemos cómo también Dios muchas veces por causa de la rebelión de su pueblo durante la peregrinación en el desierto, Dios trajo juicio sobre su pueblo. Y en este caso Moisés es el que compone este salmo durante este tiempo tan difícil. Y si usted lee el capítulo 14, le dejo de tarea, hermano, lea Números 14 y dése cuenta que aunque Dios trajo un castigo para su pueblo, el pueblo se rebeló. Aún así el pueblo, escuchando las consecuencias de su rebelión, lo que había venido por causa de su rebelión, el pueblo no doblegó. El pueblo insistió en rebelarse contra Dios. Y usted sigue leyendo y va a ver la plaga que Dios trajo sobre su pueblo, porque el pueblo no se humilló ante el primer quebrantamiento que Dios le había dado.
Y le digo esto, hermanos, como a modo de reflexión. Hay quienes, aún en medio de la muerte, no se arrepienten. Hay quienes, aún en medio de las tragedias, su corazón sigue siendo duro y no doblegan porque ellos se han querido hacer jueces de la vida y jueces de su propio camino. Ellos han querido tomar el lugar que solo le corresponde a Dios. Dios es el único juez. Él es el que decreta qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué no es justo. Pero cuando nosotros queremos jugar a ser dioses, sufrimos muchas calamidades. Bueno, vemos también cómo Dios trató con su pueblo Judá e Israel por causa de la rebelión que ellos durante mucho tiempo, a pesar del bien que Dios les había hecho, se rebelaron contra Dios. Vinieron los 70 años de esclavitud. Vemos a Jerusalén cómo también fue destruida por rechazar al Salvador y por matar al Salvador. Vemos también a la humanidad cómo a través de los años han venido juicios de Dios. Nosotros nacimos en el siglo 20, el siglo 21, nosotros somos del siglo 21, hermanos. Pero si usted lee, por ejemplo, creo que en el 1918 hubo una plaga y según los historiadores, mató a 6 millones de personas en el mundo. 6 millones de personas en el mundo se cree que murieron en esa época. Esta pandemia no es la primera pandemia que ha azotado a la humanidad. Han habido muchas otras pandemias. Lo que pasa es que hoy en día los medios de comunicación, pues como están a la vanguardia, gloria a Dios por el internet, pero también a través del internet, pues la maldad se ha promovido mucho y también pues tenemos el conocimiento en detalle de lo que pasa en todas partes. Y por eso hoy en día podemos ver en tiempo inmediato lo que está pasando en otras partes del mundo, pero en esa época no era así. En esa época pues no habían aviones, entonces estas plagas no se esparcían con la misma intensidad y facilidad que lo hacen hoy en día, pero sí trajeron muchas muertes. Pero bueno, hermanos, esta es una realidad que por eso yo quise traer a colación, teniendo en cuenta la historia, que en lo que al parecer es malo, termina siendo necesario y sirve para bien. No estoy diciendo, hermanos, que yo me complazca en la muerte de la gente, no. Ni tampoco el Señor lo hace. Pero lo que sí les quiero decir, hermanos, es lo que está... Acompáñenme por favor al Salmo 90. Versículo 3. Y anótelo y subráyelo en este salmo. Póngale una marquita a ese versículo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, conviértase, convertíos, hijos de los hombres. Hermanos, a veces Dios, por su amor, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos en el infierno o en el castigo eterno, nos ve tan rebeldes, nos ve tan necios, nos ve tan obstinados, nos ve tan duros e insensibles de corazón hacia Él, que Dios tiene que tratar con nosotros para sensibilizarnos, para hacer ver la miseria de nuestras vidas sin Dios, para hacer ver la realidad de la fragilidad de nosotros los seres humanos, para hacernos ver lo limitados que somos delante de Dios. Y mis queridos hermanos, por eso les digo, hermanos, que aunque esto, hermanos, a lo largo de la historia vemos estos juicios y estas cosas tan terribles, uno ve que estas cosas han servido para bien en su momento. Y si quisiéramos usar esto para nosotros hoy, mire hermanos, ¿sabe qué podemos resaltar de este tiempo? Que Dios está humillando a nuestros corazones. Dios está humillando al corazón de ese hombre que cree que ha jugado a ser Dios, de ese hombre orgulloso, soberbio, altivo, autosuficiente. Y a través de estas crisis, hermanos, el corazón del hombre se está doblegando. Y se está dando cuenta que no es tan poderoso como creía. Se está dando cuenta de que el dinero no le sirve para nada. Se está dando cuenta que en lo que creía que era seguro ya no es seguro. Se da cuenta que ni la misma ciencia le puede garantizar la vida. Ni la misma ciencia se lo puede garantizar porque todavía no hay vacunas. Hermanos, dígame si eso no doblega a un hombre. Y vuelvo y les digo, hermanos, a mí me llamaba la atención ver a estos presidentes
como el de Brasil, el de México, el de Estados Unidos, que hace 15 días usted los escuchaba en sus entrevistas y ellos creían que esto no los iba a tocar. Ellos creían que tenían todo lo necesario para que esto no les sucediera. Y hoy sus versiones son otras. Hoy usted los escucha humillados, doblegados, con otra actitud. Y hermanos, esto es bueno, porque la única forma para nosotros acercarnos a Dios es a través de la humillación y la humildad de nuestro corazón. Esto es bueno porque nos hace crecer espiritualmente, hermanos, puesto que estamos hablando de que ahora somos sensibles a buscar un poco más al Señor. Ahora sí nuestros hijos van a escuchar la palabra de Dios de parte de sus padres y ya no de los pastores, porque pues ya no tenemos esa dinámica de estar en la iglesia. No, ahora sí le corresponde a usted, papá, hacer su escuela dominical. Ahora sí le corresponde a usted, papá, hacer su altar familiar. Me estoy explicando, porque ya no tenemos esas comodidades del templo donde uno llegaba y allá ya nos compartía. No, ahora usted, papá, es el responsable de compartirle la palabra a su familia. Ahora usted, mamá, papá, son los que deben enseñarle a sus hijos y explicarles a sus hijos por qué está pasando lo que está pasando. Porque los chicos hacen preguntas. A mí me gusta esto para la iglesia, porque nuestra fe se fortalece y se aumenta. ¿Saben por qué? Porque ya ustedes no me ven a mí como pastor, ya ustedes no dependen del pastor físicamente, aunque bueno, en el caso particular mío, yo me he propuesto para que ustedes no me miren a mí, sino que sigan al Señor. Yo me he propuesto, hermanos, para no ser un favorito en sus vidas. Yo me he propuesto, hermanos, para que ustedes aprendan a no depender de mí, sino que dependan del Señor. Pero qué bueno, ¿sabe qué me bendice? Porque ustedes ya no tienen al pastor ahí, face to face. Ahora ustedes necesitan mirar cara a cara al Señor por fe. Ahora sí somos desafiados a mirar al Señor cara a cara por fe. Y esto es muy bueno. Ahora sí, ustedes necesitan exigirse más en sus hogares para buscar al Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a la casa de Lázaro, de Marta y María? Y Marta, cuando Jesús entra en la casa de María y de Marta, dice que María dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y Marta se molestó y le dijo: Señor, mira mi hermana, mira, ya no tiene cuidado de que toca preparar todo esto para atenderlos a ustedes y ella ha dejado de ayudarme por sentarse a escucharlo a usted. Y Jesús le dijo: mira, Marta, afanada y turbada estás, pero María ha escogido la mejor parte. Hermanos, si hay algo que Dios ha hecho con esto, es darnos un tate quieto, para que escuchemos a Dios. Estate quieto, quédate quieto. No eres tú en tus fuerzas. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. Estos tiempos son de escuchar al Señor. Estos tiempos son de reflexionar, hermanos, porque usted y yo corremos mucho y abandonamos lo más importante o perdemos de vista lo más importante. Permítame hablarle a mi iglesia local. Permítame hablarle quizás a aquel corazón que hace rato dejó de congregarse en la iglesia con un montón de pretextos. Permítame hablarle a aquel corazón que si dejó de congregarse en la iglesia, lo más seguro es que ya no ora en su casa. Lo más seguro es que ya no estudia la Biblia. Y te has ido alejando lentamente te has ido alejando del Señor, porque has descuidado tus disciplinas espirituales, las cuales Dios estableció, no yo como pastor, sino Dios, que tú necesitabas hacer para estar avivado y fortalecido por el Señor, como el congregarte, como el ir a cantar y alabar a Dios. Algunos hermanos han dejado de alabar al Señor, llegan después de la alabanza, y estos hermanos no han perdido de vista la importancia y el valor de alabar al Señor, Si hay algo que tú y yo podemos dar al Señor, es alabanza y adoración al Señor. Y hermanos, les motivo, cambiemos nuestra forma de pensar. Sí, es verdad, en nuestra comunidad tenemos muchas limitaciones en cuanto a la alabanza y la adoración. Pero hermanos, eso no es lo más importante. Lo importante no es con cuántos instrumentos tenemos para adorar y exaltar al Señor. Lo importante no es si somos expertos en el tema, aunque es importante tener las habilidades, pero lo importante es la actitud de nuestro corazón que alaba
y exalta el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, le hablo a estos hermanos que como se han ido apartando del Señor, se han comenzado a permitir ciertas libertades que en vez de fortalecer su vida espiritual y su fe, han comenzado a amar al mundo y a los deseos del mundo. Y si tú, papá, te has dejado influenciar por los deleites del mundo, yo me pregunto, ¿y qué de tus hijos? ¿Qué de tus hijos? Porque tus hijos seguirán lo que tú sigas, papá y mamá. No sigan las vanidades de este mundo, porque hoy Dios nos está llamando a reflexión. Las vanidades no sirven para nada. Hay cosas que importan más. Y le hablo a la iglesia, a mi comunidad que corre detrás, quieren ser cristianos, pero quieren vivir un evangelio a su manera y no a la manera bíblica. Quieren correr detrás del dinero y han dejado de deshonrar al Señor. Y eso demuestra que su Dios no es Dios, sino el dinero y las posesiones. Mis queridos hermanos, como pastor es mi deber amonestarles y decirles, hermanos, reflexionemos. El juicio comienza primero por la casa y después con la humanidad. Siempre los juicios de Dios arrancan primero por la casa y después con la humanidad. Hermanos, es un tiempo de reflexión y esto es bueno porque somos llamados a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Hermanos, es bueno también porque Dios trata con cada rincón de nuestro corazón y somos sensibles a los detalles de nuestro corazón. Mire lo que dice el Salmo 90, versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Pero me gusta como dice aquí. Me fascina como dicen las otras versiones. Dice así, en esta versión PDT, dice, versículo 8, tú conoces nuestros pecados y aun los más secretos. Sí, aun los más secretos. Hermanos, estos son tiempos de que el que se crea santo, santifíquese más. Si tú te crees santo como cristiano, no importa cuántos años de vida tengas, santifícate más. Echa un vistazo a tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay santidad en tu corazón? ¿Tu corazón, tus pies corren hacia la santidad o tus pies corren hacia la contaminación? ¿Qué hay en tu corazón que puede que nadie vea, pero Dios sí está mirando? Dios sí conoce los rincones más profundos de nuestro corazón. Y como dice Moisés, es en estos momentos donde podemos ver con más claridad lo que antes no veíamos. Y somos más sensibles a la maldad o a los detalles de nuestro corazón. Mis hermanos, esto es bueno porque esto hace que nosotros busquemos más al Señor, nos santifiquemos, corrijamos lo que tengamos que corregir y de una vez por todas, hermanos, cambiemos y vivamos absolutamente para el Señor. También es bueno, hermanos, porque el temor y el dolor doblega el corazón del hombre pecador para que el hombre busque al Señor. El hombre reconozca su pecado, se convierta de sus malos caminos y busque la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, hoy mucha gente está buscando al Señor. Muchos de sus amigos, familiares necesitan escuchar estos mensajes. Muchos se están hundiendo porque no saben qué está pasando y no tienen y pierden la esperanza. Y Dios permite esto para que estas personas reconozcan que necesitan al Señor, reconozcan que necesitan un cambio de vida, reconozcan que necesitan una salvación de parte del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, lo que aparentemente es malo y es inevitable, mis queridos hermanos, Dios lo usa para bien. Permítanme, mis queridos hermanos, ir terminando con mi tercer y último punto. La sabiduría y el tiempo van de la mano. La sabiduría y ¿qué? Y el tiempo van de la mano. Mire por favor lo que dice el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Saben, hermanos? Hoy en las principales capitales del mundo, como Nueva York,
como Nueva York. Yo aquí anoté algunas. Nueva York, Londres, París, Francia, ¿no? Barcelona, España, Milán, Italia. Saben, hermanos, en muchas de estas capitales que son como el epicentro de la moda y la vanidad del mundo. Estoy hablando de las capitales que son el epicentro de la moda y la vanidad del mundo. De ahí son de referentes para todos los demás. Especialmente, por ejemplo, en Milán, Italia, en Nueva York. Recuerdan que en Nueva York estaban las dos torres gemelas, ¿no? ¿Saben algo, hermanos? Hoy no está de moda los vestidos. Hoy no está de moda los lujos, no. ¿Saben qué está de moda en esos países o en esas capitales? La muerte. La muerte está de moda allí. Hermanos, es increíble ver, por ejemplo, en Nueva York, que ayer ya habían llegado a 2000 muertos en Nueva York. Y se cree que van a superar los muertos que hubo en las Torres Gemelas, en los atentados a las Torres Gemelas. Fueron 2800 los que murieron aproximadamente en los atentados a las Torres Gemelas. Y se cree que Nueva York va a sufrir más muertes por el COVID-19 que por los atentados de las Torres Gemelas. En Italia, hermanos, en Italia, según las cifras ayer, en Italia han muerto 15.362 personas. Terrible. En Estados Unidos en total, hermanos, han muerto 8.492. En España 12.418. Hermanos, en Francia 7.000 y pico. Hermanos, yo creo, hermanos, que este salmo o esta oración de Moisés es pertinente para nuestros tiempos hoy. Y Moisés, en medio de su oración, hace esta reflexión y hace esta petición. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. El salmista da a entender que somos llamados a reflexionar de una manera psicológica en medio del tiempo que es corto. Él nos desafía a que nosotros reflexionemos psicológicamente sobre la vida que estamos teniendo, sobre cuál es la cosmovisión de la vida que tenemos, qué es lo que realmente importa en nuestras vidas, cuál es la realidad de la vida ya que es corta. Y la Biblia dice, o aquí dice según Moisés, que necesitamos sabiduría, hermanos. Nosotros necesitamos sabiduría para vivir, ya que el tiempo es corto. Lo que hoy tenemos, hermanos, escúcheme esto, lo que hoy tenemos, o lo que tú hoy tienes, mañana no lo tendrás. Escucha esto que le estoy diciendo, hermano. Lo que tú hoy tienes, mañana no lo tendrás. Estoy hablando de las cosas terrenales. No la tendremos. Ropa, bolsos, calzado, casa, carro, finca, yo qué sé, ya no lo tendrás. Lo que hoy tenemos, quizás antes era de otro, y nosotros le compramos a otro que antes era el dueño de eso, pero ya no existe. Los jóvenes creen, como ya lo dije, que por su fuerza y vigor son intocables, pero hoy las lecciones de la vida les demuestran que no es así. Y por eso Eclesiastés capítulo 12, versículo 6 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y te des cuenta que no tuviste la sabiduría para vivir. Hermanos, necesitamos sabiduría para vivir. Y por favor le pido que leamos dos textos bíblicos. Uno está en Salmo 110, versículo 10. Perdón, Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Me bendijo este salmo. La verdad es un salmo
que es un texto nuevo, en el sentido de que es nuevo en el estudio que le hice. Y dice acá, dice así: si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen, así demuestran su inteligencia. Voy a volverlo a leer. Salmo 111, versículo 10. Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así, demuestran que son inteligentes. Voy a volverlo a leer. Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así, demuestran inteligencia. Otra cita bíblica que es muy conocida está en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El principio de la sabiduría, en otro pasaje dice que es el temor a Jehová. Y si Moisés, en medio de esta crisis o esta realidad que estaba viviendo el pueblo, oró de esta forma y pidió a Dios: Señor, dame sabiduría, danos sabiduría para saber cómo vivir en medio de estos días que contándolos son cortos. Pues bien, he aquí la respuesta de esta sabiduría. Mis queridos hermanos, necesitamos temor de Dios y alejarnos del mal. ¿Cómo tú sabes que tienes temor de Dios? ¿Cómo tú sabes que realmente respetas a Dios? Fácil, porque obedeces sus mandamientos. Se lo digo a los hermanos de la iglesia y se lo digo a todos los que nos escuchan. Si tú quieres realmente ser un hombre y una mujer que temas a Dios, que respetes a Dios, obedece sus mandamientos. Si hoy tú, cristiano que me oyes, obedeces algunos mandamientos y otros no, tú no estás respetando a Dios. Tú crees que eres cristiano, pero estás jugando a ser cristiano. Y esto que estamos viviendo debe llevarnos a reflexionar. Nosotros no somos buenos, nosotros no nos merecemos nada. Nosotros lo que tenemos, lo tenemos por pura gracia y misericordia de Dios. Y necesitamos con humildad reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para hacer lo que es correcto. Y así como nosotros tomamos decisiones para el mal, el texto de la Biblia nos enseña que si queremos ser sabios para vivir en este tiempo que es corto, necesitamos evaluar en qué estamos obedeciendo y en qué no estamos obedeciendo y comenzar a obedecer al Señor al pie de la letra lo que Dios pide que tú y yo hagamos. Mis queridos hermanos, permítanme ir terminando con lo siguiente. La vida es como una película. En esa película hay muchos actores y hay muchos papeles, ¿no? Entonces está el papel del actor que tiene que hacer el papel de rico, ¿no? Ustedes han visto películas, ¿no? O novelas. Está el actor que tiene que hacer el papel de rico. A otro actor lo llaman para que haga el papel de pobre o de mendigo. A otro actor lo llaman para que haga el papel de feo. ¿No? Están los actores que son los feos, pero también están los actores en las películas y en las novelas que son los lindos, son los guapos, son las modelos, los guapos. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Cuando se termina la película, se terminó la actuación, se terminaron los papeles. Pero ¿sabe qué queda cuando se terminan las películas y las novelas? Lo que queda, hermanos, es el desempeño de cómo usted hizo su papel. Haya sido el guapo o el feo, haya sido el rico o el pobre. Pero así es la vida, hermanos. Cuando nosotros morimos, lo que queda es el desempeño de cómo vivimos. Y haya sido el papel que tú hayas tenido en esta vida, se acabó. Hoy estamos viendo esta realidad.
Y cuando una persona muere y está en la presencia de Dios, lo que sigue es el juicio. Porque es juzgado por el Señor. Y Dios va a juzgar su vida por lo que hizo en esta tierra, por cómo vivió. Ahora, si hoy aceptamos que nuestras vidas van a tener un fin, yo creo que debemos pensar en la eternidad. Miren, hermanos, yo no pretendo ser un experto en biología o en estos temas de epidemias y estas vainas. Pero así como vamos, a menos de que Dios escuche la oración de la iglesia y tenga misericordia de nosotros y pare esto, a través de un milagro o a través de que Dios le dé sabiduría a la ciencia y se logre una vacuna eficaz. Escuchando a los expertos en las noticias, muchos apuntan a que lo más probable es que esto nos va a dar a todos. Vuelvo y le digo, a excepción de que Dios haga algo, si es que a Dios le place, porque oramos de esa forma, pero aceptamos que la voluntad de Dios está por encima de nuestros deseos. Bueno, esa es mi convicción bíblica. Pero si es así, mis queridos hermanos, hoy más que nunca tenemos que pensar en qué sigue después del tiempo temporal de nuestra vida aquí. Y yo creo que debemos pensar en la eternidad. Estos son tiempos de reflexión, hermanos, como lo fue en la época de Moisés para él componer este pasaje. Yo antes creía, hermanos, que uno se moría y nada se llevaba. Yo de hecho lo compartí el miércoles. Yo le dije a los hermanos el miércoles, hermanos, yo creía que uno se moría y nada se llevaba. Por muchos años en mi vida cristiana yo usaba esa expresión: hermano, usted se muere y nada se lleva. Hermano, usted se muere y nada se lleva. Pero sabe, hermanos, esta semana pasada tuve el privilegio de acompañar a la familia Urueña en la despedida de su papá, don Epaminondas. El domingo, justo el domingo pasado, estuvimos allá. Después de la mañana del sermón fui a acompañar a la familia en la funeraria. Y el Señor me dio un texto para compartirle a esta familia. Y se lo voy a leer. Porque a través de este texto Dios me hizo entender algo que antes no había entendido o no había reflexionado. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice así. Búsquenlo en su casa, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y cuando yo medité sobre este pasaje, ¡wow!, entendí algo maravilloso, hermanos. Entendí algunas de las cosas que Jesús enseñó mientras que estuvo en esta tierra. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros nos morimos, hay cosas, todo lo físico y lo material, no nos lo llevamos. Eso no nos lo llevamos. Pero ¿sabe qué sí nos llevamos después de la muerte? Nos llevamos nuestras obras, hermanos. Nuestras obras, lo que tú y yo hayamos hecho en esta tierra, es lo que nos juzgará más adelante. Y de hecho la Biblia dice que Dios promete pagarle a cada uno según como hayan sido sus obras. Y volviendo a la ilustración de la película, se acaba la película y su personaje se acabó. Pero a usted lo van a evaluar por el desempeño, por cómo usted se desempeñó en el personaje, sin importar cuál haya sido el rol o el papel que le correspondió. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Voy a explicárselo bíblicamente a qué me refiero con esto. Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Al terminar este tiempo de sermón vamos a ministrar la cena del Señor. Jeremías capítulo 17 versículo 10 dice así: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería
será insensato. Perdón, qué pena, leí el versículo 11, perdónenme, mire mal. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón y observa lo que nosotros hacemos con nuestras obras? El Señor. Y Él dice que Él dará recompensa según hayan sido nuestras obras. Y hace una amonestación, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Pero vamos a uno más certero. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice así. Romanos capítulo 2, versículo 5. Justo después del texto que leímos del capítulo 1, sobre la ira de Dios. Y mire cómo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 11. Voy a leer en la versión Reina Valera. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria y la honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En este pasaje, hermano, y le invito a que en su casa lo estudien, el Señor es claro y certero y dice, miren, si sus obras fueron buenas porque ustedes reconocieron a Dios y vivieron para el Señor, obedecieron sus mandamientos, ustedes van a tener recompensa, vida eterna en Jesucristo, más allá de la muerte. Pero para los que no reconocieron a Dios, para los que se burlaron de Él y de su palabra, para los que aún siendo quebrantados no doblegaron su corazón y cambiaron su forma de vivir, lo que atesoran para sí es ira, dice el texto, y castigo, calamidad después de la muerte. Hermanos y amigos, después de reflexionar sobre esto, permítame terminar hablando a la iglesia y después a los amigos o personas que nos han escuchado y se han sentido persuadidos por el Señor y su palabra a través de la oración de Moisés en el Salmo 90. Permítame hablarle a la iglesia. Mis hermanos, basado a este pasaje de Apocalipsis, podemos entender las palabras de Jesús cuando dijo, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el horrín corrompen, los ladrones minan y hurtan. Más bien hagamos tesoros en el cielo, porque esos tesoros en el cielo trascienden después de la muerte. Pastor, ¿y qué es hacer tesoros en el cielo? Hermanos, hacer tesoro en el cielo es hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Todo lo que Dios en su palabra dice que debemos hacer. Hacer buenas obras es honrar al Señor. Todo lo que usted y yo damos en la iglesia es para el extendimiento del evangelio. Todo lo que usted y yo damos en la iglesia, como diezmos, ofrendas, donaciones, todo lo que nosotros usamos, lo usamos es para el extendimiento del reino de los cielos. Es para eso. Es para que la predicación corra y muchos conozcan del evangelio. Hermanos, cuando nosotros hacemos buenas obras, servimos a otro, hacemos actos de misericordia. Yo no sé en este tiempo cuántos están pensando solo en ustedes. Pero en el caso mío, hermanos, que entiendo estos principios bíblicos, déjeme decirle que yo ya sé que es ir a hacer fila para hacerle mercado a un hermano. Yo ya sé que es ir a hacer fila de varias horas, hermano, para reclamarle droga a un hermano, porque no puede salir por la tercera edad. Yo sé, hermanos, que es despojarme de mis necesidades por pensar en las necesidades de otros. Esos son buenas obras y pues no lo digo para la gloria mía, lo digo porque entiendo que esos son buenas obras. Y hermano,
Qué lindo, hermanos, les puedo decir algo con toda sinceridad. Aunque entendemos, hermanos, que por no tener cultos, obviamente los ingresos en la iglesia se bajan y obviamente no me pueden pagar mi sueldo en totalidad como se debe hacer. Pero, hermanos, hemos podido bendecir y hemos podido dar. Y usted puede venir a ver mi nevera. Mi nevera está llena, hermanos. Porque es que, hermanos, la provisión viene de parte del Señor. Pero, hermanos, qué lindo también es ver cómo los hermanos se mueven y se esfuerzan por traer una ayuda, una libra de papa, una libra de arroz, por enviar una ofrenda para ayudar a comprar mercados, hermanos. Hermanos, pudimos dar mercados aproximadamente de 40,000 y 45,000 pesos de los 11 mercados que se repartieron. Hermanos, es una bendición poder bendecir a la familia lo mejor posible, porque lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor y con excelencia, hasta donde podemos, hermanos. Mis queridos hermanos, hacer tesoros en el cielo es no pensar en nosotros tanto, sino pensar en los otros. Es en pensar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios me pide que esté haciendo, que debo hacer y hacerlo. Porque sus obras, hermanos, los acompañarán. Su carácter va a trascender después de este tiempo de vida que tengamos. No sabemos cuánto tiempo tengamos, hermanos. La verdad, no sabemos. Y les puedo asegurar que el hecho de que usted y yo seamos cristianos no nos hace inmunes al coronavirus, ni nos hace exentos a muchas cosas que en este mundo habremos de vivir. Como ya les expliqué las estadísticas. Hablaba con algunos hermanos de otras partes, hermanos que están más en la vanguardia de la iglesia cristiana. En Cuba ya murió un pastor cristiano por COVID-19. En China, en Estados Unidos, en Francia, en España. Hermanos, yo no soy como, yo no quiero engañarlos, ni generar a ustedes falsas expectativas. Yo lo que quiero es enseñarles, hermanos, cuál debe ser nuestra mentalidad en medio de este tiempo, basada en la oración de Moisés, en la sabiduría que necesitamos tener para saber cómo vivir en medio de este tiempo, hermanos, y tener paz y gozo de que nos acostamos y estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Esa paz, hermano, está por encima del temor que hoy en día está queriendo invadir y permear a nuestra humanidad. Mis queridos hermanos, los motivo, hagamos obras, buenas obras que trasciendan por la eternidad. Y le termino hablando a los amigos que nos han escuchado en esta mañana a través de este medio. Si el Señor te ha persuadido a través de esta palabra, es bueno pensar en la eternidad o en el destino. El cielo o el paraíso, si aceptas y reconoces tu pecado delante de Dios y que tu pecado te ha alejado de Dios y tu pecado ha desafiado a ira del Señor. Pero si tú reconoces tu pecado, le pides perdón al Señor y te arrepientes, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Hoy es día de salvación. Hoy. No esperes, no esperemos más. ¿Qué más estamos esperando? ¿De qué más queremos que Dios nos hable? Para arrepentirnos y reconocer que necesitamos dejar de vivir para nuestros placeres y nuestro pecado y comenzar a vivir para Dios y obedecer su palabra y sus mandamientos. Te invito, querido amigo, querida amiga, que hoy con humildad reconozcas que necesitas a Dios y le pidas al Señor que te salve, que hagas de ti su hijo y su hija, para alabanza y para gloria de tu nombre. Y si es así, permítame acompañarte a ti en una oración de entrega al Señor. Si tú quieres acompañarme a orar de esta forma, puedes hacerlo. Padre, yo reconozco que por causa de mi pecado te he puesto en ira. Mis rebeliones delante de tus ojos. Y Señor, he sido candidato para la ira venidera. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra he entendido que, Señor, aún mientras que tengo vida, tengo oportunidad de arrepentirme y de reconocer en ti, Jesús, la salvación. Yo te pido, Jesús, perdóname por mi pecado. Hoy me arrepiento de él y te acepto a ti, Jesús, como la salvación de mi alma. Tú eres la salvación que yo necesito hoy, Señor. No solamente para el resto de vida que voy a tener en esta tierra, sino también, Señor, para la eternidad que tú has prometido a tus hijos, Señor. Por favor, sálvame.
Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amén. Y si tú has hecho esta oración de corazón, ten por seguro que el Señor te ha escuchado y hoy tu vida es diferente. Iglesia, permítame orar basados al Salmo 90, versículo 12. Y ahí donde usted está, hermanos y hermanas y hijos, ustedes que están ahí, cierren sus ojos y acompáñenme en esta oración. Vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento de esta palabra, de cómo debemos vivir y pasar estos tiempos. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de la oración de Moisés hemos sido llamados a reflexionar sobre la brevedad de la vida, sobre lo frágiles que somos, sobre los tiempos que vivimos. Y Señor, hoy te pedimos, como pidió Moisés, Señor, dame sabiduría para vivir en esta tierra. Si cuento los días y veo que son cortos, dame sabiduría para vivir. Por favor, Señor, hazme entender la necesidad de respetarte a ti y obedecer tu palabra. Señor, quizás mi corazón en muchas ocasiones no ha querido obedecer la Biblia como está al pie de la letra. Yo me he hecho sabio en mi propia opinión y he querido cambiar el texto. He querido modificar el Evangelio a mi manera. He querido moldear a Dios a mi manera. He querido ser el Dios, juez de mi propia vida. Pero Señor, hoy me arrepiento y te pido perdóname, Señor, si no he vivido al pie de la letra tus mandamientos. Quizás me acomodé a vivir algunos mandamientos, pero perdí de vista los otros. Hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, como iglesia del Señor, por favor, Señor, santifícanos más. Acerca a aquel cristiano que ha estado lejos de ti, aquel que hoy te conoció y hoy su espíritu, hoy su conciencia le dice que ha estado lejos de ti. Acércalo, Señor. Haz que vuelva, Señor, al camino, Señor. Haz que vuelva, Señor. Haz que se restaure hoy contigo, Señor, este hermano o esta hermana que hace rato se había alejado de ti y se había hecho sabio en su propia opinión, queriendo justificar su mala conducta. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, por favor, hoy haz una obra nueva en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, y prepáranos como iglesia, Señor, para el día en que tú nos mandes llamar. No sabemos cuándo es. Quizás, Señor, podamos atravesar este tiempo, Señor. Unos lo lograrán, otros no lo lograrán. No lo sabemos, pues es lo que estamos viendo en la realidad de este mundo. Pero lo que sí queremos asegurarnos, Señor, es que nuestra vida esté en tus manos. Que nuestra vida eterna esté segura a través de Cristo Jesús. Ayúdanos y fortalécenos. Y que este mensaje traiga paz, consuelo y esperanza a todas nuestras almas. Gloria, oramos y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, ahora sí les invito a los que pudieron preparar los elementos de la cena. Les invito a alisten sus elementos de la cena. Vamos a ministrar la cena vía virtual. Es nuestra primera vez, es la primera vez que yo hago esto. Y bueno, qué chévere, ¿no? Que estamos haciendo algo sin precedentes en nuestra vida cristiana. Eso me parece muy lindo, muy emocionante. Quizás hayan más cosas emocionantes que seguramente el Señor nos va a permitir vivir. Y bueno, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si honramos esta ordenanza del Señor como lo es la cena que Él instituyó y que Él nos mandó que nosotros hiciésemos hasta cuando Él venga? Entonces dice la Escritura así: porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias por estos elementos que de una manera simbólica representan tu cuerpo que por nosotros fue molido en la cruz del Calvario. Y Señor, este fruto de la vid que representa tu sangre, que fue derramada para santificación, para justificación por nuestros pecados. Padre, te pido, bendícelo, Señor. Y Señor, prepara nuestros corazones hoy, Padre Celestial, para ministrar esta ordenanza que tú has pedido a tu iglesia que hagamos. Bien, hermanos, yo le invito
a ustedes a que reflexionemos un poquito. Yo le invito que ahí donde usted está en su casa, tómese un minuto para chequear su corazón. Y chequee su corazón basado a lo que Dios atesoró a sus almas a través de esta palabra. Padre, tu palabra dice que el mayor de todos los mandamientos es amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en relación a esta verdad, yo te pido, Señor, evalúa mi corazón. Si realmente tú eres la ambición más grande de mi vida, si realmente tú eres lo que yo más amo y deseo en mi vida, si realmente tú eres lo que yo más contemplo en mi existencia. Si tú ves que hoy mi corazón se ha querido ir detrás de otras cosas, por favor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Y Señor, también te pido que observes cómo está mi corazón en función a los demás. Si hoy hay celo, amargura, odio, envidia hacia alguien, sea mi familiar, o sea un amigo, sea de la iglesia, o no sea la iglesia. Señor, por favor, quita de mi corazón la maldad. Quita de mi corazón esa mala actitud de pretender ser el juez, cuando el único que es juez eres tú, Señor, y no yo. Quita de mí esa altivez y esa soberbia que me hace creer que yo soy el que condeno a las personas o decido quién actúa bien o quién actúa mal, qué es justo y qué no es justo. Señor, ayúdame, Señor, a cambiar esta actitud. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y Padre, obedeciendo a esta ordenanza, Señor, y reconociendo, Señor, que tú vienes pronto, reconociendo cuánto costó la limpieza y la justificación mía por causa de mi pecado en esa cruz, comemos este pan. Hermanos, yo le invito a que coma este pan o el alimento que usted pudo preparar para este sacramento. Tu palabra dice que asimismo tú tomaste la copa después de haber cenado y dijiste: esta copa representa un nuevo pacto hecho en mi sangre. Padre, hoy reconocemos y hoy recordamos que, Señor, aunque a nosotros no nos costó nada la salvación, solamente creer y confesar en ti, Jesús, como nuestro Salvador, Señor, tú sí nos pides que recordemos que a ti sí te costó todo, Señor, y que tú derramaste tu sangre en esa cruz para darnos limpieza, para hacernos justos delante de Dios, para santificarnos de nuestra maldad. Señor, y te doy gracias, Señor, por la paciencia que me has tenido. Gracias, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Santifícanos más, Señor. Esa es mi oración por tu iglesia. Santifícanos más. Santifícanos más. Santifícanos más, Señor. Santifícanos más. Haz que nuestros estándares de integridad suban y sean más altos, Señor. Que te podamos agradar, Señor, en santidad. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y en memoria de ti bebemos esta copa. Hermanos, podemos beber.
Y las escrituras dicen que así pues todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Se escucha de que al parecer estamos a las puertas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quizás sí. No podemos, o yo personalmente no me atrevo a asegurarlo. Quizás sí. Quizás se demore otro poquito. Pareciera que sí. A los que nos gusta estudiar sobre las posturas escatológicas, le cuento, mis queridos hermanos, que probablemente nosotros seamos la generación que Dios escogió para vivir la gloriosa venida de nuestro Señor. Y si es así, hermanos, preparémonos. Preparémonos. El que está durmiendo, despiértese. El que está lejos, acérquese. Y como diría alguien por ahí, tengamos la maleta lista. Porque nuestra vida es de Dios. Nuestra vida le pertenece al Señor. Anoche les cuento como testimonio, yo después de terminar un poco de pulir este sermón y orar, me fui para la habitación de mis hijas y vi a mis 3 hijas durmiendo. Y yo le dije, Señor, mi vida y la vida de mi familia está en tus manos. Acepto tu voluntad. Ayúdanos a ver esta realidad con la conciencia bíblica que tú quieres que nosotros la veamos, para que podamos vivir para ti, realmente vivir para ti y solo para ti, Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Y solo en eso, hermano, hay paz y hay gozo. Paz y gozo. Y esa paz y ese gozo, hermano, que yo tengo hoy, hermano, solamente se tiene cuando realmente nos refugiamos en el Señor y aceptamos del Señor su divina providencia. Apreciada iglesia, el Señor les bendiga. El Señor les fortalezca. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y no duden, hermanos, que estamos en tiempos donde el Señor ha manifestado y seguirá manifestando su provisión, su fortaleza para todos nosotros. Adelante, mis queridos hermanos. Un abrazo y les encargo, hermanos, de ahora en adelante, de esta semana a la otra, hermanos, hagamos llegar las ayudas, hagamos llegar los actos de bondad y generosidad para bendecir a otras familias, hermanos. Y yo voy a estar dando un informe más detallado de todo esto por el WhatsApp, por el grupo interno de la iglesia. Un abrazo para todos, el Señor les continúe bendiciendo.